Bien, entonces comenzamos con los ejercicios. Ya, el primero de la geometría en 2D es el siguiente. Dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 5,0 y 3,-1? En este caso, vamos a tener que encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Para encontrar la ecuación de la recta necesitamos dos datos o informaciones, ¿ya? Dos pistas principalmente, que pueden ser ya sea dos puntos por los que pasa la recta o pueden ser también un punto por el que pasa, pero además la inclinación o pendiente de la recta. Si tenemos cualquiera de esas dos opciones, cualquiera de esos dos pares de datos, tenemos la información suficiente para determinar cuál es la ecuación de la recta. Ahí estamos. Entonces, la fórmula general para encontrar la ecuación de la recta con dos puntos es la siguiente. Lo voy a mostrar en las diapositivas de la clase. Ustedes la van a poder ver. ¿Ya? Es la primera fórmula que está ahí. ¿Ya? La ecuación de recta que pasa por dos puntos, teniendo las coordenadas del primer punto que van a ser x1 e y1 y las coordenadas del segundo punto que van a ser x2 y y2. ¿Ya? Entendemos que esto es en el plano xy y que cada coordenada representa a un punto sobre los ejes. ¿Ya? Entonces, se hace la resta primero entre y e y1 y después se calcula una división, ya que eso va a representar la pendiente. Y después se multiplica por la resta de x con x1. Así que vamos a hacer ese mismo esquema, pero centrado en nuestro problema. ¿Ya? Vamos a tomar esa misma fórmula. Si quieren la anotan para que no se les olvide. Y vamos a colocar aquí la ecuación. Acá. Entonces, tenemos que restar primero acá y lo restamos menos i1. ¿Ya? ¿Cuál es la primera coordenada? En este caso el i1 corresponde a 0. Aquí tenemos menos 5,0. Entonces el primer i o el i1 sería 0. Eso tiene que ser igual a la división y aquí vamos a calcular la resta, ¿ya? Del y2 menos el y1, en este caso sería menos 1 menos 0, y abajo la resta de los x, ¿ya? Que sería x2 menos x1, o sea, 3 menos 5. ¿Ya? Y eso se multiplica por x menos x1, que en este caso el x1 es menos 5, o sea, menos 5. Y ahí está. Resolviendo eso, en la siguiente línea, la y menos 0 me queda simplemente y. En la fracción, arriba me queda menos 1, porque menos 1 menos 0 me da menos 1, y acá abajo en el denominador 3 menos 5 me da 8 como resultado. Y dentro del paréntesis voy a tener x más 5. ¿Sí? Porque me da x menos 5 me da x más 5. ¿Ya? Ahí nos estamos aproximando ya a las respuestas de las opciones. Y finalmente, como la pendiente se escribe aparte, el 1/8 que está afuera pasa multiplicando los números que están adentro. Por lo tanto, la ecuación se transforma en y en menos 1/8 por x sería menos x sobre 8. Menos x sobre 8. O el menos queda afuera en realidad. Vamos a dejar ahí. Menos x sobre 8 y menos 1/8 por 5 me queda menos 5/8. 5/8. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la alternativa A. ¿Tienen alguna consulta? ¿Les quedó claro? Vamos a mirar el chat. ¿Se me escucha? ¿Sí? Entonces, lo que hizo ahí fue multiplicar el 1/8 por x y luego por menos 5, ¿no? Sí, exactamente eso hice. 5, digo, 5. Lo multipliqué por por x y por 5. Entonces en ese paso ahí me da exactamente la ecuación de la alternativa A. Estoy en el problema 2 recién. Vamos a borrar este desarrollo y vamos a hacer el de esta ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar la ecuación de la forma general de la recta. ¿Ya? La ecuación general es la siguiente, donde vamos a tener que... no está puesta aquí en las diapositivas, en la fórmula general. Bueno, la voy a escribir aquí entonces en la ecuación. Bien.
La ecuación general de la recta es y igual a mx más n, ¿ya? Donde vamos a tener la y igual a una función de x en el fondo, ¿ya? La función lineal que se le llama, o función afín. Entonces vamos a tener un número m, que es el que acompaña a x, que representa la pendiente o inclinación de la recta, y un número n, que va a ser el intercepto, que es el lugar por donde pasa la recta en el eje y, con el eje y, donde lo corta. Entonces vamos a transformar esa ecuación que está ahí inicialmente, que es x más by igual a c, y vamos a llevarla a la forma que está aquí. ¿Ya? La vamos a transformar. Entonces, para lograrlo, vamos a despejar la y. Entonces me va a quedar by es igual a c menos x. ¿Sí? Eso fue lo primero que hice, simplemente cambié de lugar, cambié del lado de la x. ¿Ya? Ahora vamos a hacer, a despejar la y dividiendo por b. Entonces al dividir por b me queda c, aquí me queda una fracción, c dividido en b menos otra fracción x dividido en b. ¿Ya? Todos los números quedan divididos por b. Por lo tanto, aquí hay que ordenarlo. La x queda primero. Y así lo escribimos de nuevo ordenadito. Nos va a quedar la x, la voy a escribir primero y después voy a escribir el otro número. ¿Ya? Más c sobre b. Ya, por lo tanto, en este caso ya está ordenadita. Tenemos, de acuerdo a la función general de la recta, a la fórmula general, queda la y, después un número acompañando a x, más otro número. ¿Ya? Y aquí tenemos la y sola, un número acompañando a x y un número aparte. ¿Ya? Escrito de manera aún más clara, me quedaría, aquí voy a hacer un paréntesis, menos 1, aquí sería menos 1. Menos 1 sobre b multiplicando la x. ¿Sí? Más c sobre b. ¿Ya? Entonces el número que acompaña a x, que correspondería a la pendiente, es menos 1 sobre b. Por lo tanto, la alternativa correcta es b. ¿Ya? Ese número representa la pendiente. ¿Alguna consulta? Profe, ¿lo puede volver a explicar, pero de una forma así simplificada, por favor? Ya, simplificada, un poquito más rápido, me di un poco de vuelta con esto. Ya, resulta que la ecuación de la recta, o sea, la pendiente de la recta es el número m. ¿Ya? Y en esta fórmula, escrita así, esto es una fórmula general. Hay un número que acompaña a x y otro número más que está sumando o restando, depende de cada recta en particular. Entonces, si encontramos el número m, el que acompaña a x, en esta forma ya conocemos la pendiente. Entonces, despejé la ecuación que nos dieron inicialmente, que era x más bi igual a c, donde despejé la y llegué a esta ecuación acá. ¿Ya? Por lo tanto, el número que acompaña a x, que en este caso es menos 1 sobre b, menos 1 dividido por b, corresponde a la pendiente. ¿Ya? Entonces, como en la pregunta nos preguntan ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la pendiente? ¿Ya? Entonces el número que representa la pendiente es 1 sobre b, menos 1 sobre b, disculpen. Entonces, por lo tanto, la alternativa correcta es la b. Ahora, en el proceso que hice, la ecuación inicial, by, o sea, x más by igual a c, primero la x cambió de lugar, se fue al otro lado restando, entonces me quedó c menos x, y luego el número b, que está acompañándole ahí, pasa dividiendo, divide a todos los demás, en este caso queda c dividido b y menos x dividido b. Luego lo que hice fue escribirlo al revés, para respetar el orden, primero la x y después el número. Y me di cuenta que el número que está multiplicando la x es menos 1 sobre b. Por lo tanto, ahí la alternativa correcta es la B. Bien, entonces pasemos al problema 3. Si no tienen alguna duda. El problema 3 nos dan dos rectas, L1 y L2, y tienen diferentes ecuaciones. La ecuación de la recta 1 es AX más BY más C igual a 0. Mientras que la recta 2 tiene una ecuación DX más EY más F igual a 0, donde el número B y el número E son distintos de 0. ¿Ya?
¿Por qué se pide que sean distintos de 0? Porque si multiplico la b, que en este caso está multiplicando la y, y el número e también está multiplicando la y, si son números 0 esos dos, se nos va la ecuación. Ya, se acaba el problema. ¿Cuáles son las siguientes igualdades que permiten deducir que las rectas L1 y L2 son paralelas? ¿Ya? ¿Qué significa que las rectas sean paralelas? Que en el dibujo, en el gráfico, por ejemplo, las dos tengan la misma inclinación, pero que no se toquen nunca. ¿Ya? Entonces son dos rectas que están siempre uno al lado de la otra, más cerca o más lejos. Eso depende de la ecuación de cada una, pero siempre tienen la misma inclinación y jamás se tocan. Esa es la definición de paralelas. ¿Ya? Ahora, otro caso particular que puede ser de recta paralela es cuando dos rectas son la misma. O sea, las dos ecuaciones finalmente se refieren a la misma colección de puntos y coinciden una con la otra. En ese caso también son paralelas, pero además se denominan coincidentes. Pero en general, paralelas quiere decir que tienen la misma inclinación, ¿ya? O, dicho de manera formal, es que tienen la misma pendiente. Entonces vamos a ver la pendiente de cada una de estas rectas. Entonces, lo mismo que en el problema anterior, de la ecuación 1, de la L1, vamos a obtener la pendiente primero a partir de la ecuación. Entonces, voy a colocar aquí el... ¿Dónde está la ecuación? Acá está. Voy a borrar esto. Eso. Y la primera, voy a colocar L1, ya para que se... L1, 2 puntos. Entonces sería AX más BY más C igual a 0. Entonces vamos a despejar la Y. Me va a quedar en un lado BY y al otro lado me va a quedar menos AX menos C. Pasan restando los dos términos que están ahí. Finalmente, el Y para despejarlo me va a quedar una fracción. ¿Ya? El AX va a ser dividido por B, entonces me va a quedar menos AX dividido por B, y luego me queda menos C dividido por B. Esa sería la ecuación de la L1. Para el caso de la L2, vamos a tener otra ecuación. L2, la ecuación es dx más EY más F igual a 0. Entonces, despejando, me va a quedar EY igual a dx, disculpen, menos dx menos F. Ya los dos pasan al segundo miembro. Y la E pasa dividiendo, me queda entonces la división entre menos de X dividido por E, y se le resta la división entre F y el número E. ¿Ya? Y ahí están las dos ecuaciones. ¿Ya? Para que sean paralelas, como yo les comentaba antes, tienen que tener la misma pendiente, es decir, el número que acompaña a X, en este caso menos A, B, y en la segunda ecuación menos D sobre E, tienen que ser el mismo. ¿Ya? Si esos dos números son iguales, vamos a tener que las rectas son paralelas. ¿Ya? Entonces, nos tiene que dar que menos A sobre B debe ser igual a menos D sobre X. ¿Ya? Eso es equivalente, si nosotros amplificamos por menos 1, es lo mismo que, vamos a quitar los signos para que quede más clarito. Si yo amplifico por menos 1, la igualdad se mantiene. Entonces me quito los signos positivos. Disculpen, es D sobre E, no sobre X. Ya, ahí está. A sobre B igual a D sobre E. Entonces tenemos que ver cuál de las expresiones de ahí nos dicen o nos permiten deducir que las rectas son paralelas. Fíjense que lo primero que nos dicen es A sobre B igual a F sobre B. Eso no corresponde porque si nos fijamos el A sobre B es la pendiente y el F sobre E corresponde al intercepto de la segunda ecuación. Si yo los comparo no tengo ningún resultado que me permita decir si son paralelas o no. La única forma de saber si son paralelas es mirando la pendiente.
Ahora, si se fijan, en la afirmación 2 me dicen que A igual a D igual a 0. Si yo pongo acá en la A y la D igual a 0, me va a dar que ambas rectas van a tener pendiente 0. O sea, van a ser rectas horizontales. Por lo tanto, ahí son paralelas. ¿Ya? Entonces, si la A y la D valen 0, vamos a tener que pues, las dos rectas L1 y L2 pueden ser paralelas porque ambas van a tener pendiente 0 y van a ser dos rectas horizontales. Y por último me dicen que C igual a F igual a 0. Si el C vale 0, vamos a tener que el intercepto, el número C, el de la primera ecuación va a ser 0, porque 0 dividido por B da 0. Y en la segunda ecuación, si queda F igual a 0, o sea, F dividido por cualquier número, o sea, 0 dividido por cualquier número me va a dar 0. ¿Ya? Eso quiere decir que el intercepto de ambas rectas va a ser 0. ¿Ya? Pero eso me dice solamente que las dos rectas van a pasar por el origen, que van a pasar por el punto 0,0. O sea que cuando la y vale 0 van a pasar por ahí. Por lo tanto, con eso no tengo suficiente información para saber si son paralelas o no. Solamente sé que van a coincidir en ese punto, pero no sé qué inclinación tiene cada uno. Pueden pasar así en cualquier inclinación, pero lo que me interesa es que tengan ambas la misma inclinación. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, donde solamente la segunda información, o sea, solo 2, me permite decir que estas rectas son paralelas. ¿Se entiende entonces la razón por la cual son la alternativa B? ¿Ya? Solo 2 es la que corresponde a que las rectas son paralelas, ¿ya? Porque en ese caso, cuando la A igual a la D igual a 0, tendríamos dos rectas con pendiente 0, por lo tanto serían paralelas. ¿Ya? Súper. Ya. Vamos entonces con el problema 4. El problema 4 me dice, ¿para cuáles valores de P las rectas de ecuación x menos 1 sobre P igual a 2 menos I sobre P, y la recta 2 que sería x menos 1 sobre 1 menos P igual a Y menos 2 dividido 2 son perpendiculares? De nuevo, otra vez trabajando con la pendiente. Ya la pendiente que me indica la inclinación de la recta con respecto a los ejes coordenados. ¿Ya? Las perpendiculares, las rectas que son perpendiculares cumplen una propiedad. ¿Ya? Primero forman 90 grados, eso es la definición de perpendiculares. ¿Ya? Entonces las rectas se cortan así de manera formando un ángulo de 90 grados en algún punto. Pero además, las pendientes que ellas tienen, ¿ya? Es decir, la pendiente que es un valor numérico de la recta 1 y el pendiente de la recta 2 que tiene otro valor numérico, al multiplicarlo, da como valor o como resultado menos 1. Entonces, teniendo esa información, uno puede hacer cálculos sobre las pendientes de cada una. Entonces, para resolver este problema, necesitamos conocer las pendientes de cada una, y aquí nos va a quedar el número P dando vueltas por ahí, y con eso vamos a poder saber qué valor tiene que tener P, ya porque el resultado tiene que ser menos 1. Entonces, vamos a ver la pendiente de la recta 1. Vamos a ver. Voy a borrar todo acá. Entonces, la recta 1 es una fracción x menos 1 dividido p, y eso igual a otra fracción que sería 2 menos y sobre p. Entonces, despejando, simplificando en este caso, como ambos lados están divididos por el número p, yo puedo simplificar, ¿ya? O puedo amplificar por p. Y al amplificar por p los denominadores se van. Entonces simplemente me queda x menos 1 igual a 2 menos y. En el siguiente paso voy a cambiarlos de lugar para llegar a la ecuación donde la y está solita. Ya vamos a despejar la y. Entonces la y queda en este lado, queda positiva, y al otro lado queda menos x, porque pasa negativo. Está el más 2, que ya estaba, y el menos 1 pasa como más 1. Es decir, me queda menos... más 1. Es decir, que me queda y igual a menos x más 3. ¿Sí? Menos x más 3. Y a la misma racima, ¿cierto? Claro. Eso. Entonces me queda y igual a menos x más 3. Esa es la primera ecuación. Por lo tanto, la pendiente de aquí, vamos entonces a anotar aquí la pendiente
1 sería menos 1. Ese es el valor de la pendiente de la primera ecuación, ya para tenerlo en consideración. Voy a anotar entre paréntesis para que no se mezcle. En la ecuación 2 vamos a tener otra fracción, sería x menos 1, y aquí sería 1 menos p, y el otro lado quedaría otra fracción que sería y menos 2, y acá se dividido sobre 2. Entonces, para despejar, aquí ya nos toca multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces me quedaría 2 por x menos 1, ¿m? Y al otro lado me queda 1 menos p multiplicando a y menos 2, ¿ya? Entonces, al multiplicar cruzado, podemos ir encontrando la ecuación. Entonces me queda 2x menos 1 igual a, empiezo a multiplicar aquí, esta multiplicación de binomios, está sencillo, me queda 1 por y, ya cada uno de los términos se multiplica con los demás, ya, o sea, 1 por y, después 1 por menos 2, luego p por y, luego p por menos 2, ya, considerando los signos obviamente. Entonces 1 por y me queda y, después me queda 1 multiplicado por menos 2, me queda menos 2, luego menos p por y, me queda menos py, y por último menos p multiplicado por menos 2, me queda más 2p. Ya. Entonces vamos al siguiente paso, donde dejamos las y a un lado y todo lo demás al lado contrario. Entonces aquí me queda menos y más py. Lo voy a escribir al revés mejor. Voy a dejar el py primero para que el signo me quede positivo al principio. Entonces me queda py menos y. Eso por un lado. Las y todas para este lado. Y todo lo demás para el lado siguiente. Entonces me queda menos 2x más 1, pasan con signo contrario. Y acá me quedaba un menos 2 y me quedaba un más 2p. Agrupemos. Aquí nos toca factorizar en el primer término. ¿Ya? Entonces nos quedaría y multiplicando a p menos 1. Ya factorizando ahí. Me queda poquito tiempo. Me avisa el zoom. Y aquí juntando todo lo que está acá. Me quedaría menos 2x. Y aquí 1 menos 2 sería menos 1 más 2p. ¿Estoy bien, cierto? No, me equivoqué. ¿Cómo no me avisan? Me equivoqué en multiplicar. 2 por menos 1 me da menos 2. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de pasar un más 1, paso un más 2. Y eso se va a 0. Y eso no existe. Ajá. Claro, más 2 menos 2 me da 0. Y luego paso dividiendo. Y me queda solito y al otro lado queda dividiendo. Entonces queda menos 2x dividido en p menos 1 y más otra fracción 2p también dividido por p menos 1. Entonces en este caso la pendiente 2 va a ser igual al número que acompaña a x, o sea, menos 2p dividido sobre 1. O sea, menos 2 sobre p menos 1. Ese es el valor de la pendiente de la segunda, ¿ya? Entonces obtuvimos la pendiente. Esta costó un poquito más de trabajo, tocó multiplicar cruzado y reducir términos, factorizar incluso por entre medio, pero pudimos llegar al resultado. Entonces, la gracia es que al multiplicar la pendiente 1 y la pendiente 2, como queremos que sean perpendiculares, tienen que tener como resultado menos 1. Es decir, M1 multiplicado por M2 da como resultado menos 1. O sea, eso lo sabemos para que sean perpendiculares. ¿Ya? Perpendiculares. ¿Ya? Como son perpendiculares, la multiplicación de sus pendientes tiene que ser
menos 1. ¿Ya? Entonces, la pendiente 1 vale menos 1, o sea, nos da el mismo valor casi. Aquí me corrí. Ahí está. Entonces, la pendiente 1 vale, en este caso, menos 1. La pendiente 2 la calculamos recién, tiene un valor de menos 2 sobre P menos 1. Y eso sabemos que el resultado tiene que dar menos 1. Entonces ahí podemos calcular el valor de P. Y avanzando sobre esta ecuación para P, vamos a poder sacar rápidamente el valor. ¿Ya? Aquí el P menos 1 está, o sea, vamos a simplificar primero, amplificar por menos 1 para que se nos vaya el menos 1. Entonces me da que voy a quedar que ese va a ser el amplificar por menos 1, o no lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. Ya me queda entonces menos 2 no, aquí no, en la siguiente línea, aquí queda menos 2 sobre P menos 1 es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, menos 2, y voy a pasar el P menos 1 multiplicando, entonces me queda P menos 1. ¿Ya? P menos 1 por 1 me da P menos 1. Y finalmente voy a despejar aquí, me queda menos 2 más 1 es igual a P. Y si resuelvo eso, menos 2 más 1 me da menos 1 es igual a P. O sea que P vale menos 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Ya? La pregunta es, se pregunta por el valor de P. ¿Ya? El valor de P está en las dos ecuaciones de las rectas, ¿ya? Pero se nos pide encontrar el valor de P para que las rectas sean perpendiculares. Entonces, para que sean perpendiculares, sabemos que la multiplicación de las pendientes de cada una de las rectas tiene que ser menos 1. Es decir, encontramos la pendiente de la recta 1, encontramos la recta de la pendiente 2 y tiene que dar como resultado menos 1. Y al resolver eso, nos da que podemos despejar el valor de P, ¿ya? Haciendo los pasos correspondientes, amplificando por menos 1, luego el P menos 1 pasa multiplicando aquí al 1 y luego se despeja simplemente la P dando como resultado que vale menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo obtuvimos la pendiente? Cada recta se trabajó. ¿Ya? Cada una de las ecuaciones fue despejada de manera que la Y queda a un lado y queda la X multiplicada por un número más otro. En la primera ecuación queda Y igual a menos X más 3, por lo tanto la pendiente es menos 1. Y despejando la segunda ecuación, que tuvo un poquito más de trabajo, ¿ya? Porque tenía un binomio por ahí metido, y tocó factorizar acá la Y, de ahí apareció el P menos 1, nos dio que la pendiente de la segunda recta era este número de acá, que era menos 2 dividido por P menos 1. Entonces, utilizando esos dos números, nosotros pudimos calcular el valor de P. ¿Ya? Eso como resumen general. Sí, estuvo difícil, estuvo un poco complejo, pero es más que nada por la longitud de los pasos. ¿Ya? Pero los pasos son sencillos, no son muy complejos, no tienen una dificultad muy grande. Vamos entonces con el problema 5. Ya, ahora nos vamos a la otra temática que es la distancia sobre los puntos. La fórmula de distancia la voy a mostrar acá en las diapositivas. Es la siguiente. Aquí las diapositivas tienen ejemplos de los desarrollos de diferentes problemas. Ya les recomiendo que los vean. Siempre les comento que vean el material de la clase antes de entrar para que tengan más claridad y vamos viendo más rápidamente los pasos. Entonces, la distancia entre dos puntos, ahí está. Ustedes pueden ver el punto P y el punto Q, ya con sus coordenadas correspondientes. Y entonces para calcular la distancia entre dos puntos, restamos las coordenadas X, las elevamos al cuadrado, restamos las coordenadas Y, se elevan al cuadrado, y todo eso se le saca raíz. Y eso sería la distancia entre el punto P y el punto Q. Si se fijan, es una línea en este caso como una diagonal ya de un cuadradito que es imaginario, lo ven ahí. Y eso es exactamente, si se fijan bien, vamos a tener como que se forma un rectángulo acá
con un punto imaginario que no es ni P ni Q. Y este rectángulo imaginario que estoy marcando aquí con el ratón es un triángulo rectángulo, ya con el ángulo recto acá en este punto que sería el 1,2, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo aquí es una pequeña aplicación del teorema de Pitágoras, donde vamos a tener que la hipotenusa es la línea que une a P y Q, y los catetos serían estos que están acá, que van desde el menos 3,2 al 1,2, que sería el cateto 1, y aquí tenía el cateto 2. ¿Ya? Entonces sabemos que los catetos al cuadrado son la hipotenusa. ¿Cómo tenemos los valores de los catetos? Fácil, pues como conocemos las coordenadas, restamos las coordenadas x y nos da esta distancia. ¿Ya? Fíjense que el x aquí es menos 3 y aquí es 1, y la distancia que es 4. Entonces fíjense que menos 1, esa es el 1 que está aquí, yo lo resto, menos 3, que es la coordenada de acá, me da exactamente 4. Y acá 3 tenemos de espacio, y fíjense que aquí tenemos la coordenada y que vale 5, y aquí la coordenada y que vale 2. ¿Ya? La distancia es 3. Del 2 al 5 hay 3. Entonces ahí tenemos la forma de calcular. Y aquí está el desarrollo del cálculo de este problema en particular. Entonces, es bien sencillo. Es una aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Se restan las coordenadas y las coordenadas x, y con eso podemos determinar la distancia entre dos puntos. Vamos entonces al problema. Tenemos un cuadrilátero que tiene como vértice el punto A, 0,0, el origen. El punto B, A,0, es un punto que está sobre el eje X. El punto C, A,B, sería en este caso un punto que está en el primer cuadrante, ya donde la X y la Y son positivas. Y luego el punto D, 0,B, que sería un punto que está sobre el eje Y. Ya yo les voy a mostrar un dibujo que hice recién. No sé si alcanzan a ver mi cámara, pero sería más o menos así. Ya, para no hacerlo en el computador y no demorarme mucho. ¿Ya? El punto A, B, C y D están ahí, con sus coordenadas correspondientes. Bien, entonces, si se fijan, el punto, las diagonales serían de la distancia desde A a C y la distancia entre B y D, ya según el dibujito que yo tengo aquí recién. Ya lo voy a mostrar, no lo veo muy bien yo. Eso. Ahí creo que se ve centrado. Ya, entonces si yo calculo la distancia entre A y C, por ejemplo, va a ser la misma que entre B y D. Ya, por lo tanto, calculo cualquiera de los dos y lo multiplico por 2. Veamos entonces la distancia que hay entre A y C, que es la más sencilla de calcular. Ya. Y veamos la ecuación. Veamos no es una ecuación tan difícil. Entonces, la distancia entre A y C es la vamos a calcular la distancia, es la raíz cuadrada de, vamos a restar las coordenadas X, ¿ya? Entonces, entre A y C, el punto A y el punto C, la recta de las coordenadas X sería A menos 0. A menos 0, y ahí resto las coordenadas X, eso va al cuadrado. Luego le sumo la recta de las coordenadas Y. La coordenada Y del punto C es B, y la coordenada Y del punto A es 0 de nuevo. ¿Ya? Y eso también va al cuadrado. ¿Listo? Ya. Entonces, resolviendo eso, me queda la raíz cuadrada de A menos 0 al cuadrado. Se me ha caído algo. Ah, no. Ya, A menos 0 al cuadrado es A cuadrado. A eso le sumo B menos 0 al cuadrado, o sea, B al cuadrado. Y ahí está. La distancia entre A y C sería la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Como sabemos que esa es la distancia de una diagonal, la longitud de una diagonal, y yo quiero saber la suma de los dos diagonales, simplemente lo multiplico por 2. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería el doble de eso, o sea, la alternativa B. 2 veces A cuadrado más B cuadrado, la raíz cuadrada de eso. ¿Se entiende? Vamos a mirar el chat. Sí. Perfecto, Nelson. Ya, si tienen alguna consulta, vayan escribiendo ahí.
¿ya? Pueden usar el micrófono también para consultar, si es que lo necesitan. Vamos al problema 6 entonces. El problema 6, volvemos a las rectas. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta que pasa por los puntos menos 2,0 y 0,3? Entonces aquí vamos a calcular la ecuación de la recta utilizando la estrategia que les comentaba al comienzo, ya utilizando la fórmula para encontrar la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? La vamos a recordar, ya está al comienzo, esta, ¿ya? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Teniendo las coordenadas de dos puntos distintos, en este caso x1 y 1, y la otra coordenada x2 y 2, podemos a través de la ecuación que está ahí, de la expresión que está ahí, determinar la ecuación de esa recta. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestro problema y con el editor de ecuaciones. Bien. Entonces, se hace primero la resta entre y menos y1. Y1 en este caso vale 0. A eso es igual a la fracción. Y aquí hacemos la resta. Y2 menos Y1. Y2 vale 3. Y Y1 vale 0. Ya lo habíamos utilizado. Y aquí hacemos la resta entre X2 y X1. El X2 vale 0. Y el X1 vale menos 2. Le resto menos 2. Ojo con los signos. Tienen que ser súper ordenados con eso. Y aquí la resta entre X y X1. O sea, X menos menos 2. ¿Se entendió? Si se entendió eso, ya lo siguiente es pan comido. Si entendieron ese paso, que es la parte como difícil, ¿Lo puede explicar de nuevo, por favor? Ya. La fórmula general para encontrar la ecuación de una recta es la siguiente. Yo resto y menos y1, y1, que es la coordenada de uno de los puntos. Eso después viene la división entre y2 menos y1, y acá abajo la resta entre x2 menos x1, y finalmente se hace la resta entre x menos x, no, me equivoqué, x sub 1, ya, donde x2 y x1 corresponden a las coordenadas de cada uno de los puntos. Para nuestro problema, para hacerlo aún más claro, vamos a tener que el punto 1 sería el menos 2,0 y el punto 2 sería el 0,3. Ya. Entonces ahí vamos a poder asignar las coordenadas x1 y y1 correspondientemente. ¿Ya? Entonces el y1 corresponde en este caso al 0, ¿ya? Al 0 del primer punto. ¿Ya? O sea, menos 2,0, el y vale 0. El y2 corresponde a la coordenada y del punto 2, en este caso es 3, por eso hay un 3. El y, aquí me equivoqué, puse 2 y era 1. El y1 es, lo habíamos visto, el 0. Abajo, la resta de las coordenadas x, x2 menos x1, o sea, 0 menos menos 2, por eso lo puse ahí. Luego x menos x1, o sea, x menos menos 2. Y ahí está todo el reemplazo. Simplemente reemplazando las coordenadas correspondientes de los puntos. Y de ahí para adelante es puro trabajo, es como moler piedra y ya está, se obtiene rápidamente el resultado. Fíjense que se simplifica bastante. ¿Queda más claro ahí? Sí, muchas gracias. Ya, genial. Entonces, el y menos 0 me queda simplemente y. En la división de aquí, en la fracción, 3 menos 0 me da 3. Y 0 menos menos 2 me da 2. Así que queda bastante bonito eso. Y dentro del paréntesis, x menos menos 2 es x más 2. Así que se reduce bastante. ¿Ya? Queda bien elegante la fórmula. Finalmente y queda igual a 3x sobre 2. Pero en las alternativas dejan la x al ladito. Es lo mismo en realidad. O sea, 3 medios. Uy, ¿qué anoté aquí? Anoté dos veces la fracción. Sería
3 medios de x, ya el 3 medios multiplicando x, más 3 medios por 2. ¿Ya? En este caso estamos multiplicando por 2 y dividiendo por 2. El 3 medios es 3 dividido 2 y lo multiplico por 2, así que me da 3. Finalmente, la ecuación correcta, ¿ya? La ecuación de la recta es la alternativa A, y igual a 3 medios de x más 3. ¿Ya? Lo difícil era la explicación de utilizar esta fórmula, utilizando cada uno de los puntos correspondientes, pero de ahí para abajo ya es más que nada desarrollo y se llega rápidamente a la solución del problema. Ya, como les decía, lo primero, la fórmula general para encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. El punto sería x1, y1 y el punto x2, y2. Utilizando esta estrategia, ya está aquí se resta con respecto a y1, después se hace la división de las coordenadas, de la resta de las coordenadas y sobre las coordenadas x, y luego la resta con la coordenada x. Utilizando los puntos de nuestro problema ya correspondientes, llegamos rápidamente a una expresión que me da que y es igual a 3 medios de x más 2. ¿Ya? Y despejándola para que se vea exactamente cómo están las alternativas, nos da que la alternativa A es la correcta, donde y es igual a 3 medios de x más 3. Vamos con el 7. Los puntos A y B son puntos de intersección de la recta L con los ejes coordenados. ¿Ya? Fíjense que el punto A es P, 0, es decir, que está en el punto P sobre el eje X, pero está a la altura 0 con respecto al eje Y, por lo tanto pasa por el eje X. Lo mismo con el B, pero en sentido contrario, es 0, Q, por lo tanto pasa por el eje Y a la altura del número Q. Donde P y Q son números reales distintos de 0, ¿ya? Ni P ni Q son 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La pendiente de la recta L es Q sobre P, el punto P igual P, Q pertenece a la recta L, si P, la alternativa C, si P, Q es menor que 0, entonces L tiene pendiente negativa. Si la ecuación de la recta sería Y igual a Q, 1 menos X sobre P, ¿ya? Y L pasa por el origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Inmediatamente yo descarto la alternativa E, porque si P y Q son distintos de 0, es difícil que, y son las intersecciones con los ejes, la única forma es que estén, ay, se me fue la idea. La única forma es que P y Q sean 0 para que pase por el origen, ¿ya? Así que la descarto inmediatamente. La forma más práctica aquí es nuevamente armar la ecuación de la recta para que, utilizando la misma estrategia anterior, para que podamos ver cuál es la ecuación y ahí podemos saber la pendiente, podemos saber por qué puntos pasa, etc. Y vamos a ver los valores, vamos a tener más claridad. ¿Ya? Entonces utilicemos la ecuación. ¿Dónde quedó? Aquí está. Fíjense que vamos a ocupar la misma fórmula inicial, ¿ya? Para recordarnos cómo es la fórmula para calcular la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces quedaría y menos y1. ¿Ya? Suponiendo que el A es el primer punto, sería y1 valdría 0. Luego tenemos que hacer la división entre la resta de las coordenadas y, o sea, sería Q menos 0. Q menos 0. Y abajo la resta de las coordenadas X, o sea, 0 menos P. 0 menos P. Y aquí X restado de X1. X1 vale P. ¿Está? Queda rapidito. Entonces me queda I menos 0 igual a Y. Luego Q, arriba me queda Q menos 0 vale 0. O sea, Q menos 0 vale Q, disculpen. Y 0 menos P es menos P. ¿Ya? Como el signo negativo no puede quedar ahí, lo voy a escribir afuera. Menos Q sobre P. Y acá me queda, entre paréntesis, X menos P. Ya finalmente multiplicando, Y es igual a menos Q sobre P por X, disculpen, Q sobre P. Y
al multiplicar, fíjense, menos q sobre p por menos p, fíjense que el p está en el denominador y acá está en el numerador, me va a quedar q solamente y menos por menos me da más, entonces me queda más q. Se simplifica la p en el fondo. Y ahí queda la ecuación. Ya. Entonces, ahí tenemos la ecuación general. Y fíjense que el número que acompaña a x es menos q sobre p, ¿ya? Por lo tanto, la pendiente no es q sobre p, ¿ya? Porque aquí le faltaría el signo menos. ¿Y cuál otra alternativa tiene posibilidades de ser? Vamos a ver si corresponde a la ecuación de la recta, ¿ya? Si logramos despejarla de esa manera, fíjese que factorizan por q aquí. Así que factoricemos por q para ver cómo se ve. Y igual a q, factorizando por q. Vamos a abrir un paréntesis grande. Sería x menos x sobre p. X sobre p. Y factorizo por q sería más 1. O sea, en realidad bien escrito, en orden como correspondiente, sería, voy a copiarlo para que me sea más fácil, sería 1 menos, ahí está escrito ordenadito, 1 menos x sobre p. Así que la alternativa D sería correcta, ya se fija en la ecuación de la recta sería q multiplicando a 1 menos x sobre p. Ahí se llega a la solución. Profe, ¿puede explicar la última parte de nuevo, por favor? Ya, la última parte. Ya, la parte de la... voy a partir un poquito del comienzo, ocupamos la misma fórmula anterior de encontrar la recta a partir de los puntos, de 2 puntos. ¿Ya? Los puntos eran P y 0 y 0, Q. ¿Ya? Entonces reemplazando se llega a la ecuación que está aquí, ¿ya? Donde y es menos q sobre p por x más q. Luego factorizo por q, ¿ya? Para ver si era la alternativa D, que en este caso sí me dio. Al factorizar por q, el término q sale de aquí y me queda simplemente x dividido por p, o sea, menos x dividido por p. Y al factorizar por q este término me queda 1, ¿ya? Porque al multiplicar después, si se fijan, q por 1 me da como resultado q. ¿Ya? Por eso al factorizar por q, ese término de ahí se transforma en 1. Y después lo escribí al revés, porque me queda menos x sobre p más 1, lo escribí en orden distinto, ¿ya? 1 menos x sobre p. ¿Ya? Aquí el orden no afecta. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D. ¿Ya? Esta escritura un poco abstracta de la ecuación da como resultado esta misma que está acá. Ya lo tuve que trabajar para ver qué daba eso, pero efectivamente da eso. Entonces, vamos con el 8. El 8 dice, ¿qué valor debe tener Q? Disculpen. ¿Qué valor debe tener K en la ecuación 5x más 2y igual a ky menos 6 para que sea una ecuación de una recta perpendicular a x más 5y menos 2 igual a 0? Perpendicular, ¿qué tiene que ser para que sean perpendiculares las rectas? Sus pendientes tienen que dar un valor multiplicado menos 1. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, ya se puede saber que las rectas son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, encontremos las pendientes de cada una y veamos que den menos 1. Y ahí obviamente va a estar el valor, este valor K dando vuelta y vamos a poder sacar una conclusión. Entonces, borramos. Trabajemos con la primera ecuación, que sería 5x más 2y igual a K mayúscula, y menos 6. Hay que despejar la y, todas las y por un lado, todas las x para el otro lado. Entonces va a quedar 2y menos ky igual a menos 5x menos 6. Entonces factorizando me quedaría y sobre 2, factorizando 2
menos K mayúscula, ¿ya? Igual a menos 5x menos 6. Vamos ahí, ¿cierto? Entonces, y es igual a menos 5x dividido por 2 menos k y menos la fracción 6 sería 2 menos k mayúscula. ¿Ya? Ambos términos dividido por 2 menos k. Voy a dejar el menos... no, lo dejo ahí nomás. Solo lo voy a dejar afuera para que quede como coherente. Súper. Esa sería la primera ecuación. Entonces aquí la pendiente, ¿qué sería? La pendiente 1 es todo ese valor que está ahí. Sería menos todo el término que acompaña a x. Sería menos 5 sobre 2 menos k mayúscula. Es el valor de la pendiente 1. Todo el término que acompaña a x. Vamos con la ecuación 2. ¿Se entendió ahí o no? Ese despeje. Sí. Ya, súper. Estoy yendo así como con todos los pasitos bien ordenaditos. La segunda ecuación, disculpen, me pasé a la problema 9. Estamos en el 8, ya. La segunda ecuación sería x más 5y menos 2 igual a 0. Despejemos la y de acá. Me quedaría 5y igual a menos x más 2. Ahí simplemente los cambié de lugar, de lado, y me queda, ahora dividiendo por 5, una fracción acá me queda, menos, aquí voy a buscar el menos afuera, menos x dividido 5, más otra fracción más, 2 dividido 5. Y el 5 dividiendo los 2. Así que ahí tengo las dos ecuaciones. Y acá entonces la pendiente sería, la pendiente 2 me da como resultado menos un quinto. ¿Ya? Pues es el número que acompaña a la x. Entonces la pendiente 1 menos 5 dividido en 2 menos k, y la pendiente 2 menos 1 dividido 5. ¿Ya? Entonces, como queremos que sean perpendiculares estas dos rectas, m con m1 multiplicando a m2 tiene que dar como resultado menos 1 para que sean perpendiculares. Y vamos, entonces m1, que es el valor menos 5 sobre 2 menos k, menos, voy a hacer un paréntesis para que quede separadito, menos 5 sobre 2 menos k mayúscula multiplicado por menos fracción. Un quinto tiene que ser igual a menos 1. Ahí están las dos. Las dos pendientes multiplicándose dando como resultado menos 1. Entonces, paso siguiente, vamos a empezar a despejar. El un quinto pasémoslos al otro lugar, al otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, se invierte. ¿Ya? El 5 pasa multiplicando y el 1 pasa dividiendo. Entonces, me va a quedar en este lado de aquí. Voy a copiarlo todo para hacer el ajuste más rápido así. Pasándole un quinto, el 5 pasa multiplicando y el 1 pasa dividiendo. O sea, y como es más y menos, me va a quedar 5 acá. Se simplifica bastante. Y luego paso el 2 menos k multiplicando. Entonces me queda menos 5 igual a 5 veces 2 menos k. Esa me da menos 5, es igual a 5 por 2 son 10, menos 5k. Y resolviendo la ecuación más sencilla del mundo,
me queda menos 5 menos 10 es igual a menos 5K. Menos 5 menos 10 son menos 15, igual a menos 5K. El menos 5 pasa dividiendo, o sea, me queda menos 15 dividido por menos 5 es igual a K. O sea que igual lo voy a escribir al otro lado, me quedaría menos 15 dividido en menos 5 me da 3. O sea que K vale 3. Y ahí está el resultado, la alternativa correcta es la D. Vamos con el 9. Ya para ir un poco cerrando ya. Número 9. ¿Para qué valores de Q las rectas L1 y L2 son coincidentes? Y ahí tenemos dos rectas. Trabajamos las ecuaciones y vamos a ver que para que sean rectas y sean coincidentes, la pendiente y el intercepto tienen que ser el mismo. Es decir, tienen que tener la misma inclinación y además pasar por el mismo punto para que sean contrastadas, o sea, sean coincidentes. Pero nos piden que sean no coincidentes, por lo tanto tienen que tener la misma pendiente, pero tienen que tener un intercepto distinto, ¿ya? Para que tengan un intercepto distinto, ahí pasan por un lugar distinto. Y ahí sabemos que van en paralela una con la otra, pero pasan por el eje Y, en este caso que el intercepto es diferente. Entonces tenemos que ver si tienen qué valor de Q hace que las dos rectas tengan la misma pendiente. Recta 1 sería sería 5x menos 8y igual a 26. Despejando me queda menos 8y igual a menos 5x más 26. Voy a multiplicar por menos 1 para que quede todo positivo. Para que la y quede positiva, quedaría 8y, quedaría 5x y quedaría entonces menos 26. Le cambié el signo a todo. Y la y quedaría, ahí quedaría una fracción porque el 8 pasa dividiendo. Sería 5x sobre 8 y el menos 26 sobre 8. Ya, pero como lo vamos a simplificar, me va a quedar aquí 13 sobre 4, simplificado al tiro. Entonces ya tenemos la primera pendiente, que en este caso sería M1 igual a 5 octavos. ¿Lo hice bien, cierto? Creo que sí. Ya. La recta 2 sería Qx más 2y igual a 12. Despejamos la y, 2y es igual a Qx, disculpen, menos Qx más 12. Y luego dividiendo por 2 me quedaría y solo y me quedaría menos Q2 sobre Q medios de X, y el 12 dividido por 2 me queda 6. Ya, entonces la pendiente 2 equivale a menos Q medios. Listo. Entonces queremos que sean paralelas. ¿Ya? Para que sean paralelas tienen que tener la misma inclinación. O sea que M1 tiene que ser igual a M2. ¿Ya? Entonces, M1 igual a M2 quiere decir que son paralelas. Veamos entonces, tenemos que encontrar que 5 octavos, 5, fracción, disculpen. O sea, 5 octavos igual a menos Q medios. Menos
Q dividido en 2. Entonces, despejando ahí, podemos saber el valor de Q. El 2 pasa multiplicando, o sea, me queda 2 por 5 dividido en 8 igual a menos Q. O sea que 2 por 5 son 10. 10 octavos. Es igual a menos Q. Y simplificando, me queda que... multiplicando por menos 1 y simplificando a la vez, voy a simplificar por 2, así que la fracción sería 5 cuartos, ya, pero como multipliqué por menos 1, el Q quedaría positivo y acá quedaría negativo. Entonces, por lo tanto, menos 5 cuartos vale Q. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. ¿Ya? Nos veamos. Nos dice que ya, Q tiene que valer menos 5 cuartos. Ya, pero con eso, para cualquier valor distinto menos de Q distinto, no, tiene que ser 5 cuartos. Solo para Q menos 5, no. Para cualquier valor de Q y para cualquier valor distinto de Q. No, es la alternativa A, ya solo para el valor 5, menos 5 cuartos. Entonces, cuando Q vale menos 5 cuartos, nos vamos a dar que las dos pendientes son iguales, es decir, que son paralelas. Y fíjense que no son coincidentes porque en la ecuación de la recta, en la recta 1, el intercepto es 13 cuartos, ¿ya? Es un valor que tiene que ser más o menos 3, algo. Y en la ecuación 2, el intercepto es 6, ¿ya? Por lo tanto, ya pasan por lugares distintos, ¿ya? Teniendo las mismas pendientes. Así que es la alternativa A. Cuando Q vale menos 5 cuartos, ya sabemos que son paralelas y no coincidentes. ¿Lo podría volver a explicar? Sí. Fíjense que tenemos dos ecuaciones, 5x menos 8y igual a 26, y en la otra qx más 2y igual a 12. Para que sean paralelas, las pendientes de ambas rectas, es decir, el número que acompaña a x, tiene que ser el mismo, tiene que tener el mismo valor, ¿ya? Obtuvimos para las dos ecuaciones los valores de la pendiente. Para la primera ecuación, que era 5x menos 8y más igual a 26, la pendiente vale 5 octavos, ¿ya? Haciendo el desarrollo correspondiente. Y para la segunda ecuación, que era qx más 2y igual a 12, obtuvimos que la pendiente vale menos q medios, ¿ya? Como para que sean paralelas, M1 y M2 deben ser iguales, ¿ya? Obtuvimos el valor de Q, despejando, ¿ya? 5 octavos igual a menos Q medios. El 2 pasó multiplicando, me dio 2 por 5, o sea, me dio 10, igual a menos Q. Y luego multipliqué por menos 1, ¿ya? Por lo tanto me dio que Q vale menos 5 cuartos. Es decir, si Q vale menos 5 cuartos, voy a tener que las dos rectas tienen la misma pendiente, es decir, que son paralelas. Y con esa condición ya tengo suficiente para que sean paralelas. Y además son no coincidentes porque los valores que acompañan el valor del intercepto, que es el número que va, el factor numérico, en este caso es 6 en la segunda ecuación, y en la primera ecuación vale menos 13 cuartos. Es decir, son números diferentes. Por lo tanto, las rectas tienen la misma inclinación y además pasan por puntos distintos. Eso es lo que quiere decir el segundo término, que es que sea distinto. Por lo tanto, teniendo que el valor de Q es menos 5 cuartos, ya sé lo suficiente para poder concluir que ambas rectas son paralelas, en el fondo. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, muchas gracias. Ya, qué bueno. Me alegro. Y finalmente el número 10, considero los puntos en el plano cartesiano, 4,5, 8,2 y 12,p. El p me dicen que es un número mayor que 0. Y me dicen que la distancia entre A y C es el doble de la distancia entre A y B. ¿Cuál es el valor de P para esta coordenada? Entonces vamos a utilizar una estrategia sencilla. Vamos a calcular la distancia entre A y B. Y como sabemos que la distancia entre A y C vale el doble, vamos a poder saber la distancia. ¿Ya? Hagámoslo con la ecuación. Calculemos primero la distancia entre A y B, ¿ya? Usando la raíz cuadrada, la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿ya?
¿ya? Se restan las coordenadas X y se restan las coordenadas Y. La distancia entre A, B sería la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas X primero. Entonces, la resta de las coordenadas X sería 8 menos 4. 8 menos 4, entre A y B. ¿Ya? Eso elevado al cuadrado. Luego le sumo la diferencia entre las coordenadas Y. 2 menos 5, en este caso, entre A y B. Entonces, haciendo el cálculo de la distancia entre los puntos A y B, resto las coordenadas Y, 8 menos 4 al cuadrado. Las coordenadas X primero, disculpen, 8 menos 4 al cuadrado. Las coordenadas Y, 2 menos 5, van también al cuadrado. Resolviendo aquello, me da 8 menos 4 me da 4. Eso va al cuadrado. Y 2 menos 5 me da menos 3. Eso también va al cuadrado. ¿Sí? Haciendo la resta correspondiente entre los términos, ¿ya? Es decir, que esto sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado me da 16. 16, y eso menos 3 al cuadrado me da más 9. Así que queda 9. Por lo tanto, eso es la raíz cuadrada de 25. O sea que es 5. ¿Ya? Voy a anotar esto mejor abajito para que me quede más completo. Eso con la distancia entre los dos primeros puntos, ¿sí? En la distancia entre A y B. Entonces sabemos que la distancia entre A y C sería el doble. O sea, si la distancia entre A y B vale 5, la distancia entre A y C vale 10. ¿Ya? Y eso tiene que ser el resultado de el cálculo de la distancia entre A y C. Ya, restemos las coordenadas X. Entre C y A sería 12 menos 4 primero, ¿ya? Restando las coordenadas X, o sea, 12 menos 4, y eso se eleva al cuadrado. Y a eso le sumo la resta de las coordenadas Y. En este caso sería P menos 5. P menos 5 se eleva al cuadrado. Y esa es la distancia entre A y C, ¿ya? Ahora sabemos que vale 10 y ahí vamos a poder sacar cuánto vale P. ¿Ya? Entonces desarrollemos eso. Voy a copiar esto de aquí para que sea más rápido. Entonces tiene que ser 10 es igual a eso. 12 menos 4 me quedaría 8 al cuadrado. Sería 8 al cuadrado. 12 menos 4 sería 8 al cuadrado. Eso. En el paso siguiente, lo que voy a hacer para resolver esta ecuación es elevar al cuadrado. Entonces, el 8 al cuadrado que se transforma en 64, lo voy a hacer todo más fácil así. Ya, quedamos ahí. 12 menos 4 al cuadrado sería 8 al cuadrado. Ya, vamos a elevar al cuadrado todo para que podamos quitar esta raíz del segundo término. Entonces, como voy a elevar al cuadrado, el primer término también. Entonces sería 10 al cuadrado, por lo tanto sería 100. Tiene que ser igual a 8 al cuadrado, que en este caso sería 64, ese es el resultado, más P menos 5 elevado a 2. ¿Ya? Lo que hice fue quitar la raíz cuadrada del segundo término, ya de la segunda parte, elevando al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, esa raíz se va, ¿ya? Pero el primer término tiene que elevarse al cuadrado, por eso da 100. Haciendo la resta correspondiente me queda 100 menos 64, estoy despejando el P menos 5. P menos 5 al cuadrado. Estoy resolviendo una ecuación cuadrática de manera bien lo más sencilla posible para que dé el resultado. Disculpe, puse 1000 aquí. Hay que ver. Entonces 100 menos 64 me da 36. Quien tenga la calculadora a mano se dará cuenta. P menos 5. Y eso va al cuadrado.
Fíjense que 36 tiene raíz cuadrada exacta, así que podemos sacar raíz, ¿ya? Si sacamos raíz en ambos lados, la raíz de 6 es 36, o sea, la raíz de 36 es 6, al revés. Y la raíz de p menos 5 al cuadrado es p menos 5. Entonces ahí, al sacar la raíz cuadrada, me queda, se va al cuadrado que está ahí. Y finalmente, 6 más 5 es igual a p, por lo tanto, p vale 11. Y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió ese desarrollo? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C.